Perfecto. Bueno, arrancamos entonces con el workshop de Trading 101 de la gente de Crypto Resources para los fans de Bitso Alpha. Así que bueno, bienvenidos a todos. Bueno, gracias por conectarse. Estamos haciendo todas estas toda esta serie de webinars para que aprovechemos esta cuarentena para capacitarnos. Así que bueno, en esta oportunidad lo que les vamos a presentar es nociones básicas de trading que diseñó la gente de Crypto Resources. Y por otro lado, también mostrarles cómo ellos están utilizando la plataforma de Bitso Alpha, que es nuestro producto que te permite, que es específicamente para traders y que les permite a todos explorar y mejorar sus habilidades y así dominar el mundo de trading de criptomonedas. Así que bueno, con esta, sin más, mi nombre es Nora Paladino, yo soy Community Development Manager de Bitso para Argentina. Así que bueno, les doy directamente les paso la batuta a la gente de Crypto Resources y nos vemos por acá. Bueno, muchas gracias a todas las personas que me están escuchando. Mi nombre es Camilo Rodríguez. Principalmente les voy a compartir pantalla un poco de nuestra presentación el día de hoy. Este curso, es para las personas que recién están comenzando en el mundo del trading. Para los que no me conocen o no escucharon mi nombre, yo soy colombiano, tengo aproximadamente 28 años, ya desde hace unos aproximadamente 3, 4 años que estoy en el mundo del trading. Vivo y trabajo en Argentina, soy docente de una academia que se llama Crypto Resources. Enseñamos a la gente, educamos paso a paso en el mundo del trading. En el día de hoy, en alianza con Bitso, vamos a explicarles cómo funciona Bitso Alpha y también dejarles los fundamentos de cómo funciona el trading con cryptocurrencies. ¿Sí? Antes que nada, me gustaría que me dejen en la sala de chat qué nivel de conocimiento consideran que tienen en el mundo de las criptomonedas con respecto al trading. Bien, básico, intermedio o avanzado. ¿Sí? Les doy unos minutos. Mientras tanto, vamos a esperar que se conecte un poquito más de gente. Recuerden que pueden usar la sala de chat para dejar todas las consultas que tengan. Este workshop va a tener una duración aproximada de 1 hora y 20 minutos. Quiero dejar con este workshop las bases y esta presentación y todo lo que vamos a enseñar acá es básicamente consejos y formas de acortar la curva de aprendizaje en el mundo del trading usando Bitso Alpha, ¿sí? Aprender los fundamentos, las cosas más importantes que hay que aprender al momento de hacer análisis con criptomonedas, ¿no? Son consejos de cosas que a mí me habría gustado, ¿no? Que en algún momento me las enseñaran. Entonces, un poco es como una aglomeración de reflexiones y de herramientas específicas para poder usar Bitso de manera correcta. Antes que nada, también mientras van contestando el nivel de conocimiento que tienen en la sala de chat, también quiero comentarles que vamos a estar utilizando no solamente Bitso, sino que también vamos a estar utilizando TradingView. Bien, así vamos a entender cómo es la estructura de una casa de cambio, cómo está organizada una casa de cambio como Bitso Alpha, y también vamos a utilizar una herramienta de análisis previo a la decisión de compra que se llama TradingView, ¿sí? Las personas que no tienen cuenta en TradingView les aconsejo que se la hagan porque este workshop obviamente también es práctico, es teórico práctico. Por ende vamos a estar utilizando esta herramienta de TradingView y también vamos a estar utilizando Bitso Alpha para la toma de decisiones, ¿no? Así que, mientras tanto, recuerden que pueden dejar sus comentarios en la sala de chat. Mientras tanto, bueno, vamos a ir arrancando. Ese es un poco el temario que vamos a estar viendo hoy. Vamos a estar hablando de qué son los mercados financieros. Vamos a estar hablando de cuáles son los primeros consejos, ¿no? Antes de entrar a un mercado financiero, qué es lo que pasa en estos mercados financieros, qué es una compra y una venta. Vamos a enfocarnos en el mundo de los criptoactivos, claramente. Vamos a entender qué cosas afectan a este mercado, porque no solamente afecta a este mercado lo que es el mundo del precio de sube, baja, entonces todo cambia,
sino que también hay roles, hay como personajes alrededor del mundo de las criptomonedas que controlan el precio, ¿sí? Y afectan de alguna manera la volatilidad, ¿no? Vamos a entender quiénes son esos personajes alrededor del mundo de las criptomonedas. Voy a hablar rápidamente sobre el Wi-Fi, de por qué es importante conectarnos a una red Wi-Fi segura. Vamos a hablar de billeteras. Algunas personas me imagino que ya tienen billeteras de Bitcoin. Aparte de la billetera de Bitso, si tienen ya una billetera personal, es decir, una aplicación con sus Bitcoins personales, háganmelo saber. Si tienen billeteras como Cold Wallets, como estos dispositivos, no sé si los vieron en algún momento, son billeteras en frío para almacenar ya una cantidad que consideren considerable. ¿Cuánto es una cantidad considerable? Lo que piensen que es importante para ustedes. Si ya tienen una wallet personal, también háganmelo saber en la sala de chat. Vamos a hablar también, bueno, cómo funcionan estas wallets rápidamente. Este curso no está enfocado en Bitcoin Fundamentals, está enfocado en que entiendan cómo funciona la plataforma de trading como tal, pero vamos a hablar brevemente de blockchain. Les voy a enseñar qué es una operación OTC, algo muy importante también al momento de operar un exchange. Plataformas de inversión, vamos a entender qué es Bitso, cómo funciona Bitso por dentro. Les voy a dejar unos conceptos principales, conceptos de cómo habla un trader en el mundo de las criptomonedas, ¿no? Porque entre traders hay como un lenguaje, hay una forma de comunicarse. Y eso es muy interesante y es muy bueno cuando uno se nutre de nuevos conceptos y conocimientos. Y es a partir de esos nuevos conocimientos que uno empieza a tener un lenguaje más nutrido, ¿no? El objetivo de esta parte es dejarles un glosario con los términos con los que uno habla normalmente con otros traders. De esa manera ustedes ya se van a desenvolver de una forma más fácil, ¿no? Vamos a hablar de conceptos de bull and bears, las partes de un exchange, cómo se disecciona Bitso, Alpha, qué estructura tiene. Y esa estructura es una estructura muy importante, muy moderna, que tienen todas las casas de cambio de criptomonedas. Entonces esto les va a funcionar mucho para entender cómo funciona Bitso Alpha en general. Vamos a hablar de un poco también de cuáles son los tipos de órdenes que hay. O sea, una orden de compra, una orden de venta, pero ¿qué otros tipos de órdenes hay? Porque no son órdenes que se ejecutan en el momento, hay órdenes que quedan en espera. Vamos a entender cuáles son los tipos de órdenes que tiene Bitso Alpha. Vamos a hablar un poco también de los tipos de trading, es decir, qué es el análisis fundamental y el análisis técnico. Son dos ramas completamente distintas y es que cuando uno comienza en el mundo del trading, uno se va dando cuenta de que hay como formas de especializarse al momento de hacer inversiones. En nuestra academia yo he tenido alumnos que solamente hacen análisis fundamental y alumnos que solamente se dedican a análisis técnico. Les quiero dejar en este workshop como cuál es la base de ambas herramientas y cómo es la manera en la que uno debería operar. Hablar un poco del análisis fundamental. Les voy a dejar una herramienta muy, muy interesante para que aprendan a entender cuál es qué son las velas japonesas como una primera estructura, ¿no? Para entender cómo está formada la vela japonesa. Veremos para qué nos sirven estas velas japonesas. El price action es una estrategia de trading muy interesante y es en parte a esta... Cami, te interrumpo un segundo, perdóname, Cami. Hay alguien que está silenciando a Camilo. Por favor, no lo haga más. Gracias. Ok. Entonces vamos a hablar también de qué es el price action, qué es la acción de precio. Vamos a estar entendiendo cómo funcionan las características de las velas japonesas, cuál es esa estructura. Vamos a hablar también de qué es esa estrategia al momento de operar con velas japonesas, cómo afecta algo que se llama la temporalidad. Vamos a hablar de TradingView, les voy a dejar unas prácticas muy interesantes, cómo funcionan los soportes y resistencias. Vamos a hablar de cuáles son los tipos de tendencias que tiene un mercado, cómo se analiza el volumen de un mercado y vamos a ver indicadores muy especiales, muy interesantes para operar antes de tomar una decisión de compra o de venta, ¿no? Y al final les voy a dejar un par de reflexiones sobre cuáles son los consejos o las cosas que a mí me habría gustado que me enseñaran al momento de operar, ¿no? Un par de experiencias personales que son más cosas
más de narrativa, cosas para contarles personalmente. Bueno, vamos a aprovechar, espero que ya estemos casi todos conectados y vamos a ver la sala de chat. Si tienen consultas, dudas, recuerden que pueden dejar sus dudas acá en la sala de chat. Me gustaría saber qué nivel de conocimientos tienen. Básico, sin conocimientos, listo, muy bien. Ya tengo una billetera personal, tengo una cuenta en Bitso en TradingView, muy bien. Perfecto, recuerden entonces hacerse su cuenta en tradingview.com y ya tener una cuenta creada en bitso.com. Listo. Así que bueno, arrancamos. Y primero que nada, bueno, bienvenidos y muchas gracias a todos por estar acá. Así que bueno, arrancamos. Una cosa que me gustaría comenzar antes que nada es un breve disclaimer, ¿sí? Este disclaimer es básicamente para contarles que toda esta información, todo este contenido que van a tener acá es un contenido completamente educacional, ¿sí? Toda la información que tienen acá es con fines informativos. El objetivo es que entiendan de que operar con criptomonedas tiene un riesgo y tienen que hacerlo paso a paso, ¿no? Hay una curva de conocimiento y la idea es con este workshop acortarla, pero siempre recordando de que hay riesgos en el mundo de las criptomonedas y que tienen que operar con cuidado. Bien. Entonces, consejos importantes que me gustaría que tengan antes de operar en los mercados financieros, principalmente, y uno de los que para mí son más importantes, es entender, ¿no?, que hay que tener paciencia al momento de tomar una decisión de compra o de venta, ¿sí? Porque los traders que son impacientes, lo único que consiguen es dinero impaciente, ¿no? Dinero que no se consigue por mucho tiempo, no es constante, ¿sí? La paciencia es algo clave en los mercados financieros. Para poder ser un buen trader, tienen que saber que tomar una decisión de compra o de venta debe tener un análisis previo, ¿sí? La paciencia es también entender de que algunas estrategias toman tiempo en ocurrir y lo mejor es siempre operar solamente cuando esa estrategia se forma, ¿sí? Y solamente entonces ahí tomar una decisión de compra o de venta. Voy a hablar un poco de la psicología, es decir, cómo es la forma de pensar que tiene que tener una persona. Y acá hay algo muy importante y es que la única barrera que tenemos en el mundo del trading es nuestra forma de pensar. Y es en base a esa forma de pensar que vamos a conseguir ese tipo de resultados. Nuestra mente y nuestras emociones nos rigen muchísimo. Aunque no nos damos cuenta, cuando vemos, por ejemplo, el precio caer, lo único que nos da es miedo, decir, bueno, me voy a salir de esa posición, no me importa perder. Pero realmente, si yo tengo una estrategia detrás, tengo que estar muy, muy pegado a esa estrategia y saber que toda operación debe tener un riesgo y una recompensa, ¿no? Y enmarcar las operaciones. Yo les voy a enseñar cómo se enmarca una operación, ¿sí? Y entender que solamente si sigue en el marco de esa operación, debo mantener la estrategia, ¿no? No dejarme llevar por el miedo, porque a veces el mercado en esos movimientos de volatilidad intenta hacer un movimiento brusco y intenta tocar ese stop loss que tenemos y después nos saca del mercado, ¿no? Ya vamos a hablar de qué es un stop loss, pero básicamente entender que tenemos que saber encontrar un punto medio para nuestras emociones y tenemos que ser pacientes en la toma de ganancias o en la toma de pérdidas en una operación. Por último, también el ser trader. Y es que el ser trader es explicarles a ustedes que aquí la rueda ya está inventada, ¿sí? Entonces ya hay herramientas, ya hay formas, ya hay técnicas para operar en los mercados financieros de forma correcta. Y eso es muy interesante realmente porque ya no tenemos las mismas barreras de antes. La tecnología está acá justamente para ayudarnos a cortar nuestra curva de aprendizaje y ser un acompañamiento, ¿no? No ser la gente que dice, no, yo tengo un robot de trading que trabaja para mí. Ningún robot trabaja por sí solo, ¿sí? Siempre se necesita un acompañamiento para poder trabajar a la par. Yo aquí les voy a dar al final de este workshop indicadores y estrategias especiales para poder operar correctamente en los mercados financieros, ¿sí? Estas herramientas son solamente complementos, pero no son lo que hace a un trader, ¿sí? Entonces estas herramientas, estos son principios que básicamente lo que dice el trading es que la historia se repite, ¿sí? Y como esa historia se repite, hay patrones, hay herramientas que buscan dónde se repite la historia. Y en esos momentos donde se repiten esos patrones, entonces ahí es donde tenemos mayor bias, ¿no? Mayor probabilidad de que esto funcione, que esta estrategia sea posible de ejecutarse, ¿no?
Entonces, los consejos antes de entrar en el mundo de los mercados financieros: la paciencia al momento de operar, tener una buena psicología, estar mentalmente positivo, ¿sí? No ser completamente subjetivo, sino entender qué es lo que está ocurriendo en todo el panorama, tomar mi opinión también dentro de este panorama y encontrar un punto medio, ¿sí? Y por último, el ser trader es que ya hay herramientas para operar en el mundo de las criptomonedas. Ahora, ¿qué es un mercado financiero? Un mercado financiero no es nada más y nada menos que un mecanismo donde los individuos se encuentran para tomar una decisión de compra o de venta. ¿Bien? Entonces, es a partir de este mercado financiero donde nosotros vamos a entrar y vamos a tomar nuestras decisiones de compra o de venta. Y en este caso va a ser Bitso. Ahora, ¿qué cosas afectan al mundo de las criptomonedas? Y es que el mercado de las criptomonedas viene regido por una particularidad, unos participantes y unos influencers, ¿no? Y esa particularidad, esa singularidad de estos dos roles, entre ellos siempre están luchando para influir en el mercado de las criptomonedas. ¿Qué son los participantes y qué son los influencers? Veámoslo de cerca. Los participantes podrían ser inversores individuales, ¿sí? Bancos centrales, es decir, un banco que tenga alianzas o que utilice la tecnología de Bitcoin como pasarela de pago, instituciones financieras, ¿sí? Fondos de inversión, ¿sí? Fondos que manejan una gran cantidad de criptomonedas, capital institucional, es decir, personas que ya tienen de por sí individuos, pero que tienen una gran cantidad de criptomonedas. Normalmente lo que se dice es que hay que seguir al capital institucional, es decir, saber dónde se mueven las ballenas y continuar una estrategia cerca de los movimientos de los grandes operadores del mercado. Ya vamos a entender cómo se mueven estas personas. Después vamos a hablar un poco del análisis fundamental, vamos a entender qué es el análisis fundamental, cuál es esta rama del trading, vamos a hablar de las leyes del trading, qué es el análisis técnico, vamos a entender de las noticias económicas. Las noticias económicas son nada más y nada menos que noticias donde se dice algo que afecta al precio del mercado, ¿no? Por ejemplo, hace poco el presidente de China, Xi Jinping, dijo hay que invertir en blockchain. Y esa noticia, en plena presentación del presidente de China, lo que hizo fue que el precio subiera de una manera abrupta, se fue de 7.200 a los 8.100 dólares, ¿no? Un movimiento muy, muy rápido al alza, previo a una noticia también que había sido un evento geopolítico, ¿no? Que era un misil que habían lanzado en Irán, ¿no? A un general. Entonces, muy interesante, ¿no? Como todos esos eventos geopolíticos y el anuncio de un presidente apoyando blockchain, que es la tecnología que está detrás de Bitcoin, hicieron que el precio se moviera al alza. Esos son influencers. Y lo otro fueron los participantes. Cosas que afectan mucho al mercado son las regulaciones y el capital institucional, ¿sí? Son los que más efecto generan en los mercados financieros. Ahora vamos a hablar rápidamente del tema del Wi-Fi. Hay diferentes tipos de Wi-Fi, pero para diferenciarlo y decirlo de forma sencilla, tenemos el Wi-Fi público, es este Wi-Fi que no tiene una contraseña, ¿sí? Ese Wi-Fi viene de un protocolo que está hecho desde antes del año 2000. Ese protocolo de redes Wi-Fi abiertas es muy peligroso. Para gente que está en Argentina, por ejemplo, hay redes Wi-Fi como Buenos Aires Ciudad, ¿no? En la capital federal. Me imagino que en el DF de México también hay Wi-Fi que son públicas. Estas Wi-Fi públicas no son recomendables, no es recomendable conectarse a una Wi-Fi pública justamente porque los datos pasan de forma muy libre por el proveedor de servicios. Entonces lo que pasa es que alguien en el medio puede meterse en la comunicación. Y si yo estoy operando en Bitso y alguien intenta entrar en la comunicación de esa red Wi-Fi, va a poder ver mis datos y toda la información que yo estoy transando dentro de esa red Wi-Fi abierta. Por ende, siempre recomendarles que una red Wi-Fi de buenos estándares de seguridad es una Web 2, es decir, estas redes Wi-Fi privadas, ¿no? Que tiene este candadito, ¿no? Siempre que esa contraseña, obviamente, posea símbolos, números y mayúsculas. Si no es así, les recomiendo tipo modifiquen el router, averigüen cómo hacerlo y tener una Wi-Fi con una contraseña muy segura es clave para operar de forma inteligente porque aquí estamos manejando dinero. Bien. Ahora vamos a hablar de
¿Qué es una wallet? Una wallet de Bitcoin, es decir, una wallet de criptomonedas, es nada más y nada menos que puede ser un dispositivo físico, como estos dispositivos. Este es un Ledger Nano, modelo S. Es un dispositivo muy interesante. Aparece en una película de Netflix donde una persona, de una serie, perdón, de Billions, entrega un pendrive y le dice, tipo, aquí tienes 1 millón en cryptocurrencies. Entonces estos dispositivos se volvieron muy famosos porque se volvieron famosos porque más allá de que aparezcan en Netflix o no, estos dispositivos lo que tienen interesante es que sirven porque tienen muchas capas de seguridad, ¿sí? Tienen un firmware, tienen un software específico para este dispositivo, ¿bien? Tienen contraseñas, confirmaciones por correo electrónico, confirmaciones por celular, cuántas capas uno desee, ¿sí? Para sacar los fondos de un dispositivo de estos hay muchos pasos, ¿sí? No solamente colocar una clave y una contraseña, como en una wallet de celular, en una wallet personal, como podría ser fácilmente quienes no tienen billeteras o no tienen wallets personales. Hay diferentes tipos de wallets como Coinomi, BRD, ¿sí? Samurai Wallet, BitPay Wallet, eh, 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 Electrum también, otro tipo de billetera. Hay muchas billeteras. Las wallets de Bitcoin o las wallets de criptomonedas, eh, siempre cada criptomoneda tiene su propia wallet. Eso hay que entenderlo antes que nada. Y lo más importante es que hay wallets, hay billeteras que son multimoneda, ¿sí? Te permiten guardar muchas monedas. Bitso, por ejemplo, te permite guardar muchas criptomonedas dentro de su cuenta, ¿sí? Cuando yo me creo una cuenta en Bitso, yo puedo, vamos más adelante a hablar de Bitso, de cómo funciona la plataforma, pero cuando me creo una cuenta en Bitso, yo tengo la posibilidad de comprar, ¿sí? Cripto por medio de pesos argentinos o pesos mexicanos, y una vez de que yo cargo ese saldo, puedo comprar cualquiera de esas criptomonedas que ellos tienen, y Bitso me crea una billetera para cada criptomoneda, ¿sí? Si yo necesito retirar DAI, ellos me dejan retirar DAI a una billetera de DAI. Si yo necesito retirar BTC, puedo retirar BTC directamente a otra billetera de BTC. Normalmente lo que se recomienda es tener una gran cantidad en una billetera personal y tener una cantidad para operar en el mercado financiero en el exchange, ¿no? No se tiene todo dentro de la casa de cambio, más sin embargo, hay que entender también que hay que dividir el capital que es para invertir y el capital que es para especular, ¿no? Invertir es, yo compro Bitcoin porque, tipo, a largo plazo sé lo que tiene como tecnología, y por otra parte es, tipo, voy a invertir esta cantidad en, para especular, ¿no? En el mercado. Una cosa es invertir a largo plazo y otra cosa es especular. Es decir, utilizo ese capital para hacer operaciones de especulación, de compra y venta, ¿sí? Y es un capital de riesgo, ¿bien? Ahora, ¿qué pasa con una billetera de Bitcoin? Las billeteras, por ejemplo, todas las billeteras tienen algo que se llama una dirección pública y una dirección privada. Una llave privada es básicamente una contraseña que no se le muestra absolutamente a nadie, ¿bien? Por otra parte, una dirección pública es como una dirección de CBU o una dirección bancaria donde a mí me tienen que depositar. Es decir, cualquier persona puede ver mi dirección de depósito. Y como cualquier persona puede ver mi dirección de depósito, sabe a dónde me tiene que enviar, ¿sí? Y esa dirección de depósito apunta a mi billetera personal. Y lo interesante es que en la mayoría de las billeteras de criptomonedas, cada vez que a mí me depositan a una dirección pública, esa dirección cambia y me muestra otra diferente, ¿no? Esto lo que permite es que en la blockchain, en la tecnología donde se guardan las transacciones de las criptomonedas, haya una dirección de depósito distinta cada vez que me hacen un depósito para que haya un mayor anonimato, ¿no? Una mayor seguridad. Es muy interesante eso. Entonces, básicamente, para tenerlo en cuenta, cómo funciona una billetera, cuando yo hago una transacción, imaginemos que yo estoy en Japón y le quiero hacer una transacción a alguien que está en Estados Unidos, esa transacción primero es escuchada por los mineros validan esa transacción y después la ponen en la blockchain. Y una vez de que está en la blockchain, es decir, de que ya está validada en la red, ya inmediatamente ahí ya puedo usar ese saldo y ese saldo ya es completamente irreversible, ¿no? Algo muy interesante es que una vez de que yo hago una transferencia a Bitso, Bitso solamente cuando me muestra el saldo, solamente entonces ya está confirmado y validado en toda la blockchain de esa criptomoneda. ¿Sí? Entonces ya no tengo que estar mirando la blockchain, sino que directamente espero y cuando ya está en Bitso, bueno, ahí ya esos bitcoins o esas criptos ya están conmigo, ¿no?
Y si deseo bajar una parte a mi billetera personal, lo puedo bajar, ¿no? Una cosa es una billetera de un exchange y otra cosa es una billetera personal, ¿no? Estas billeteras personales no están conectadas a Bitso, por ende debo diversificar qué capital quiero con ellos y qué capital quiero en mi billetera personal, ¿bien? ¿Cómo funciona una billetera de Bitcoin? Las billeteras de Bitcoin son solamente interfaces visuales, ¿bien? Estas billeteras no son dueñas de mi saldo. ¿Y cómo funciona? Pues básicamente puedo ver una opción de enviar a una dirección, puedo recibir a mi billetera personal y puedo ver mi saldo. Es decir, puedo ver las transacciones que ocurrieron históricamente dentro de esa billetera. Una clave ya para cerrar esto es que todas mis direcciones públicas, todas mis direcciones de depósito que me genera la billetera, todas apuntan a mi billetera personal. Si en algún futuro envié una dirección de depósito vieja, pero es de mi billetera, entonces esa misma transacción, no importa, esa transacción va a llegar a mi billetera personal, ¿bien? Hasta acá tienen preguntas, déjenme sus consultas en la sala de chat. Recuerden que estamos para ir resolviendo dudas, ¿bien? Estoy atento si tienen alguna consulta. Camilo, también pueden dejar las preguntas vía Facebook Live, aquellos que nos están siguiendo por Facebook. Perfecto. Quienes nos están viendo por Facebook Live, también dejen sus consultas en los comentarios y las vamos a ir respondiendo, ¿bien? De Trezor o Binance, Ignacio, ¿a dónde podría girar para luego retirar que no sea ripio? Ignacio, en este caso en particular, lo que te aconsejo es que si tienes un Trezor, para luego retirar que no sea ripio. Lo que te aconsejo es que lo hagas por medio de Bitso, ¿sí? Bitso es una plataforma que te permite a vos comprar directamente con pesos argentinos, si es que vos te encuentras en la Argentina, depositas pesos argentinos con ellos y ellos inmediatamente te validan las criptomonedas, la cantidad que compraste en tu casa de cambio. Y después ese saldo, lo que desees, lo puedes retirar directamente a un Trezor de forma muy segura, mejor que con esos competidores. ¿Qué tan seguras son las wallets de celular? Rodrigo, las wallets de celular no son muy seguras, la vulnerabilidad es bastante alta por el simple hecho de que cualquiera puede tener acceso a ese celular. Un ejemplo que me gusta contar es que hace unos 2, 3 meses yo di una charla en nuestras oficinas de la academia y nos había entrevistado un medio de comunicación que se llamaba Infobae y ese medio vino un periodista en su momento y uno de los periodistas había dicho, me había hablado justo en este momento de wallets, decía, me decía, Camilo, yo hace mucho tiempo compré 2 BTCs en mi billetera y desaparecieron hace unas semanas de mi billetera personal y quería saber qué pasó. Entonces yo le digo, bueno, pero ¿cómo puede ser que desaparezcan de tu billetera personal? ¿Quién tenía en poder la llave privada? ¿Quién tenía esas contraseñas en su poder? Y entonces él me dijo, no, los únicos que teníamos la clave éramos yo y mi ex. Sí, entonces acá hay un tema muy importante y es, bueno, ¿qué tan seguro guardamos el dinero, no? Porque las criptomonedas siguen siendo capital, sigue siendo dinero, ¿no? Y desde ese punto de vista hay que entender que acá en el mundo de Bitcoin, en el mundo de las cryptocurrencies, nosotros somos nuestro propio banco, ¿no? Y qué tan seguro guardamos ese capital, eso depende de nosotros mismos, ¿bien? Así que esas billeteras de celular pues tienen una vulnerabilidad, pero en el sentido de la ingeniería social, ¿no? No tanto así como la tecnología. La tecnología como tal es matemáticamente, bueno, es teóricamente hackeable, pero al día de hoy no hay una tecnología que sea capaz de vulnerar las billeteras, ¿no? Pero sin embargo, una billetera caliente puede ser hackeada, ¿no? Un ser humano puede ser hackeado. La tecnología como tal cruza ya muchas barreras. Tenemos otra pregunta. Camilo consulta. En el caso que de Binance queremos pasar pesos argentinos, de una venta de bitcoins podemos pasarla a nuestra cuenta bancaria, ¿qué pasa? O tenemos que pasarlo a Bitso y de ahí cambiarlo por criptomoneda. Muy buena pregunta. Nicolás Razziati pregunta, bueno, ¿cómo se hace un traslado de criptomoneda a peso argentino? En el caso de Argentina, si ustedes tienen cuenta, por ejemplo, ustedes tienen bitcoins en otra casa de cambio, los pueden mandar a Bitso y en Bitso pueden venderlos por BTC Arts, porque Bitso, a diferencia de otros competidores, tiene el par contra el peso del país. Por ende, pueden venderlos a pesos argentinos
¿sí? Se mantienen en esa posición en pesos argentinos y después hacen ese retiro a su cuenta personal. Está perfecto, ningún problema, Nicolás, eso responde la pregunta. Bueno, vamos a ver si en Facebook tenemos también preguntas, así que vamos a ir entrando. Si tienen alguna otra consulta, no duden en hacerla. Si tienen comentarios en... Muy bien, acá estoy en el Facebook Live. Wow, hay muchos comentarios en Facebook Live. Yo he perdido unos $100 en esto de las criptomonedas. Bueno, José, hay que operar con cuidado. Cami, acá Daniel Villanueva pregunta si Samurai Wallet no es segura entonces. Se quedó como pensando si era o no segura la Wallet Samurai. Bien, Samurai Wallet es una buena billetera, es una billetera bastante segura. Lo importante siempre es que esa aplicación la tengas y la operes de forma personal, es decir, que trates de no comentarle a otras personas de que tienes Samurai Wallet, o a veces cuando uno está en una fiesta y uno le dice, no, yo tengo Bitcoins, y uno abre la billetera, y cuando uno abre la contraseña de esa billetera, frente a alguien que no es un conocido, capaz esa persona sabe más que uno, ¿no? Entonces, lo importante que hay que entender acá es, respecto a la vulnerabilidad de las billeteras calientes, es que la vulnerabilidad es social. Es decir, puede haber personas a quienes les mostramos nuestro saldo y capaz saben más que nosotros y nos pueden retirar el saldo sin que nos demos cuenta. Esa es la vulnerabilidad. Las billeteras como tal son muy buenas. Samurai es una billetera muy segura. Bien. ¿Cómo es una transacción de persona a Bitcoins? Muy bien, ya vamos a hablar en un momento de eso. Esas operaciones se llaman operaciones OTC. Y las operaciones OTC funcionan justamente cuando uno está cara a cara con un operador o con una persona física. Es decir, yo tengo pesos argentinos o tengo dólares o tengo pesos mexicanos y quiero entregar esos pesos mexicanos a otra persona a cambio de criptomonedas, ¿no? Es decir, y acá hay algo muy importante a entender. Cuando alguien dice, no, es que las criptomonedas no tienen valor, tienen un valor, porque cuando yo estoy entregando ese dinero papel, yo estoy devaluando el dinero papel para darle un valor real al mundo de las criptomonedas. Bien, y es ese traslado de valor lo que hace que las criptomonedas, en el caso de Bitcoin, tengan ya una capitalización de mercado de billions, ¿no? De miles de millones de dólares. Estas operaciones siempre tienen un escrow, hay un intermediario que cobra una comisión entre quien compra y quien vende. En este caso, Bitso ya te vende, es una plataforma que te vende de forma segura esos Bitcoins al depositarle directamente a su cuenta bancaria, ¿no? Y si fuera en el caso que fuera con una persona física, siempre primero se espera el depósito en criptomonedas a la billetera personal antes de pagarle a la otra persona para evitar cualquier tipo de estafa. Esto se evita con Bitso, ¿no? Al ser ya una entidad de mucha mayor confianza, pues directamente ya le deposito a ellos y ellos validan ese saldo en su cuenta bancaria y ahí me entregan las criptomonedas, ¿no? Y evito la estafa con otros terceros. A veces siempre es mejor operar con una casa de cambio conocida que directamente con una persona del ambiente que no se conoce. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué indicadores utilizas en TradingView? Pregunta Pedro, eso lo vamos a ver al final. Bitso es una página muy amigable, gracias. ¿Qué pasa cuando no realizas una transacción? Yo mandé XRP a mi wallet, pero olvidé poner el tag. ¿Qué pasa con el XRP? John pregunta, hace una transacción, es decir, él tiene Ripples y manda Ripples a Bitso, pero no pone el tag. El tag es un complemento a la dirección de Ripple. Es muy importante tener un tag porque entonces no estás apuntando a Bitso, estás apuntando a una dirección X y el tag identifica la cuenta de Bitso. Sin el tag, pues no va a haber operación. Normalmente en una billetera común y corriente esa transacción no sucede, tipo, no se puede hacer. Si no lo enviaste con el tag, esa transacción muy posiblemente esté como en el limbo, ¿no? Habría que verlo directamente con el soporte de Bitso, aunque personalmente habría que estudiar un poco más el tema de los tags en Ripple para entender a dónde fue esa transacción. ¿Podrías explicar el proceso de minado? Dice Sebastián. Lo explico rápidamente, pero esto es una clase, un workshop de trading. El minado básicamente funciona con máquinas que resuelven algoritmos criptográficos especializados. Bitcoin lo que viene a resolver es que la comunicación
el envío de estos bitcoins realmente sea seguro por medio de un algoritmo de criptografía. Este algoritmo de criptografía lo posee cada criptomoneda y cada criptomoneda tiene un algoritmo criptográfico distinto. El de Bitcoin es el SHA-256. Una persona que hace una transacción, una vez que, antes de que le llegue a esa otra persona, cuando hace la transacción, un minero escucha la transacción, la encripta, es decir, le pone una máscara para que quede de forma segura en la red, y una vez de que está encriptada, los nodos, las blockchains que están alrededor del mundo, escuchan esa transacción, validan la transacción, porque las blockchains no confían entre ellas, todas las bases de datos escuchan que una persona le envió a otra, y todas registran esa transacción, y cuando todas están de acuerdo, ahí le llega a la otra persona. Bien, estos mineros se llevan una pequeña comisión, porque enviar bitcoins de un lugar a otro no es gratis, tiene un pequeño costo, y ese costo se lo llevan los mineros. La minería al día de hoy es solamente rentable para los que tienen una gran cantidad de inversión en máquinas. Las máquinas son bastante costosas y hay que tener también en cuenta los gastos de electricidad. Esa máquina se llama una ASIC, A-S-I-C, ASIC. Y son asynchronic chips, son chips especializados para minar Bitcoin, para minar algoritmos de SHA-256. Y lo mismo con cada criptomoneda, tiene su propio tipo de minado específico. Bien. Y hay monedas que ya están minadas, como por ejemplo Ripple, que son preminadas. Muy bien, Luis Castanón dice, nunca hay que dejar todo tu capital en un exchange, eso es muy importante, siempre hay algo que es para invertir y algo que es para especular, ¿no? ¿Qué hace la diferencia entre Bitcoin Cash, Bitcoin y Litecoin? Nacho Balades. Cada criptomoneda tiene una blockchain distinta y tiene funciones distintas y buscan dar soluciones distintas al sistema monetario digital en el que nos encontramos, ¿no? Bitcoin es para atesoramiento de valor, ¿sí? Es decir, tiene una tecnología y tiene algo que es escaso, solamente hay 21 millones. Al igual que el oro, que es finito, que solamente hay 21 millones de bitcoins, lo mismo pasa al igual que las criptomonedas, que el mundo de Bitcoin, que es finito, el oro también es igual, el oro también es finito. No sabemos cuánto oro hay, pero sabemos que cada vez que lo encontramos, cada vez queda menos, ¿no? Y eso es muy interesante, porque esa ley de escasez es una de las leyes principales del mundo de Bitcoin y hace que su precio, dentro de toda su volatilidad, tenga una tendencia alcista. Bien, Cami, si querés podemos pasar a... Bien, listo, vamos a seguir. Entonces, algo muy importante de lo que vamos a hacer hoy es Bitso. Bitso es una casa de cambio latinoamericana y una de sus principales características es justamente esa velocidad, esa utilidad de poder tener pesos argentinos o pesos mexicanos y conectar por medio de los bancos, ¿no? Una conexión del mundo cripto por medio del mundo bancario. Ahora vamos a hablar de cuál es el glosario o las palabras con las que habla un trader en el mundo de las criptomonedas. Bien, uno de los primeros conceptos es el mercado bajista, es decir, tengo una operación al corto. Cuando digo tengo un Bitcoin y voy a hacer una operación en corto es porque ese Bitcoin lo estoy vendiendo en el corto para comprarlo más adelante, ¿sí? Cuando hago una operación en corto, es decir, que estoy hablando de una operación bajista, considero que esa criptomoneda va a perder valor, entonces la estoy vendiendo. Bien. Lo mismo pasa con el mundo de una posición, cuando yo digo de hacer una posición en largo. Una posición en largo, es decir, estoy comprando esa criptomoneda en este momento porque esa criptomoneda va a ganar valor a largo plazo. Bien. Hay algo muy importante y es que las posiciones en corto y las posiciones en largo siempre están asimiladas por medio de lo que son los animales, ¿no? El toro se le hace referencia a una posición en largo cuando yo estoy viendo que el mercado está subiendo, es porque muchas personas están haciendo una posición en largo y el precio sigue al alza. El toro se le dice que es un movimiento alcista y es bullish porque los cuernos golpean hacia arriba. Al contrario de los osos, cuando los osos atacan es porque atacan con la garra hacia abajo y es ese movimiento que lo que hace que sea asimilado a cuando se hace una posición a la baja o se vende. Cuando muchas personas venden, se hace una posición en corto en el mercado. Cuando muchas personas compran, se hace una posición al alza en el mercado. Bien. Un poco vamos a ver el glosario con el que habla un trader. Una de las palabras más interesantes, pues obviamente es un trade. ¿Qué es un trade? Es una operación de compra o de venta. Es una operación de intercambio.
Y algo que hay que entender mucho es que estos mercados se mueven por tendencias. Cuando uno dice que la tendencia es bearish, es decir, bajista, significa que mucha gente está haciendo una operación en corto. Es decir, los osos atacan, ¿no? Bearish. Bullish es cuando, al contrario, hay muchas operaciones a largo. Es decir, los toros están atacando el mercado, por ende hay un movimiento alcista. Un pump es un pumpeo, es cuando hay un movimiento muy agresivo del mercado al alza, ¿sí? Y un dump es un dumpeo, es cuando un mercado cae agresivamente a la baja, como sucedió hace poco con el COVID. Una vez que se anunció la cuarentena en todas partes del mundo, el precio de todas las acciones del mercado, incluso el Bitcoin, también corrigió. ATH significa que hay un all-time high, es decir, el precio está todo el tiempo moviéndose al alza. La mempool es algo muy interesante y es básicamente una característica que tienen las criptomonedas, y es que todas las criptomonedas tienen una mempool, es decir, hay una piscina de transacciones pendientes, y la mayoría de las criptomonedas que tienen esta mempool, lo que nos permite a nosotros es, bueno, ver cuándo el precio realmente está manipulado o no. Es decir, si yo estoy viendo que hay transacciones pendientes y el precio está lateralizando, es porque en algún momento va a haber un disparo en el movimiento del mercado, ¿no? Ahora, si yo estoy viendo que el precio está subiendo, pero no hay transacciones en la mempool, es decir, no hay transacciones operándose pendientes por procesar, significa que algo está pasando. Muy seguramente ese movimiento sea un movimiento que haga un fake out, ¿no? Corrija rápidamente, porque no hay transacciones en la mempool, ¿no? Entonces, normalmente lo que se hace acá es que se hace un analytics de la blockchain antes de operar en el exchange, para entender la legitimidad del movimiento que estamos por operar. Un holder es una persona que tiene una posición de criptomonedas y no la busca vender. El holder básicamente no vende. Tiene una posición muy grande, pueden pasar 2, 3, 5, 4 años y va a seguir teniendo esa posición, no busca vender. Al contrario del bad holder, un bad holder sí es una persona que tiene una posición de criptomonedas muy grande y que la quiere soltar porque entró en pérdida, es decir, compró en $7,300 en el máximo de hace unos días, y después el mercado corrigió, ¿no? Y él se quedó con esa posición en criptomonedas en $7,300. Y muy probablemente lo que suceda es que cuando el precio vuelva a los $7,300, el precio, esa persona vuelva a soltar esa mochila y el precio vuelva a corregir en ese movimiento, ¿sí? Los bad holders, a diferencia de los holders, tienen una posición en pérdida. El leverage es básicamente una posición de apalancamiento, es decir, una persona que tiene una operación con una gran exposición en el mercado. Bien, los leverage o los apalancamientos son algo para operar con mucho cuidado. Bien, Bitso no tiene apalancamientos, así que no nos vamos a enfocar en ello. Red es una posición del mercado que simplemente ha perdido todo, ¿sí? Cuando quedas red es cuando realmente perdiste todo tu capital. Es muy importante evitar esto. Las personas que quedan red, los traders que pierden mucho dinero o que pierden todo su capital en las criptomonedas, es gente que no hace su trabajo, es decir, que es un lazy trader, un trader perezoso que no hace su análisis como tiene que ser. Un buen trader, una persona que realmente busca ser profitable, ser rentable en el mercado, hace un análisis correcto para poder nunca llegar a esas situaciones, ¿no? Una Bollinger Band es una banda de Bollinger, es un espectro en el mercado que nos permite ver cuando el precio está muy en la parte de arriba o muy en la parte de abajo, es decir, ver los extremos, y a partir de estos extremos de esta banda de Bollinger tomamos decisiones de compra o de venta. Bien. Un order book o un libro de órdenes es básicamente la cantidad de personas que están comprando y la cantidad de personas que están vendiendo. Y en Bitso se puede ver el libro de órdenes en tiempo real, cuántas personas están comprando y cuántas personas están vendiendo. De esa manera vamos a saber qué fuerza del mercado está buscando ganar en ese momento del precio. Un soporte o un muro de compra es donde hay una fuerte cantidad de compradores y hay mucha gente esperando que el precio llegue a esa zona para volver a comprar, ¿no? Y una resistencia o un muro de ventas donde hay una gran cantidad de vendedores que están buscando llegar a esa zona para poder vender, ¿no? El FOMO es básicamente una palabra del mundo de las criptomonedas para hacer referencia a Fear of Missing Out, el miedo de quedarse afuera de algo, ¿no? Y el miedo de quedarse afuera de algo, o el FOMO, hace referencia a justamente cuando todo el mundo te está comentando de que el precio en activo está subiendo y vos todavía no te has decidido por entrar al mercado. Es decir, te dicen, no, viste que Ethereum está subiendo de precio, Ethereum, todo el mundo te habla de Ethereum y es que el precio de Ethereum sigue subiendo y hay un momento donde vos dices, bueno, voy a comprar.
Y ese es el peor momento para entrar del mercado. Acá quiero dejar un consejo muy importante, y es que los mercados financieros siempre muestran nuevas oportunidades. Entonces, no hay que ser impaciente, porque esos ciclos, el mercado siempre vuelve y repite esos ciclos. Entonces, si yo estoy en una posición en dinero papel, en pesos mexicanos o en pesos argentinos, no importa si ese movimiento se nos escapó, el mercado siempre tiene otro momento de corrección o otro escenario donde volver a entrar. ¿Bien? Ahora, otro tema interesante es el FUD. El FUD es el miedo, la incertidumbre y la duda, ¿no? Es cuando directamente ya hay una gran cantidad de dudas, de confusión en el mercado y no sabemos qué operar, ¿no? Y el FUD solamente ocurre cuando directamente no hay confianza en nosotros mismos, no hay confianza en lo que estamos haciendo en el gráfico, y toda esa mezcla de sentimientos se fusiona con la incertidumbre del gráfico y lo que yo pienso, y directamente pues cometemos errores, ¿no? Si yo estoy con momentos de incertidumbre, si estoy con momentos de no entendimiento de lo que sucede en el mercado, incluso es hasta mucho más sabio no operar, ¿sí? Que tomar una decisión por querer tomar una decisión en el mercado. Y eso es una de las cosas y de los errores más comunes en los traders que están recién comenzando en este ecosistema, que solamente por querer entrar en la operación o querer salir de la operación, no toman en cuenta el marco general del precio. El shilling es cuando alguien te marketinea demasiado una criptomoneda, ¿sí? Es decir, todo el tiempo te están haciendo publicidad de algo. Y capaz de moneda, uno dice, no sé, te dicen, por ejemplo, no, tienes que comprar GNT. Entonces todo el mundo te habla de GNT, todo el mundo te habla de Golem. Entonces vos dices, ya no entiendo nada, le voy a hacer caso a todos estos que dicen que hay que comprar GNT. Entonces voy y compro GNT, ¿no? Y eso es una de las cosas más... de las cosas que cometes más seguido, y uno de los errores que más te hacen llegar en la mayoría de mis alumnos en nuestra academia. Nos pasa muy seguido que hay gente que, no, porque toda esta gente está diciendo esto, entonces yo creo que hay que hacer esto, ¿no? Al final de esta charla yo les voy a dejar un par de personas en Twitter para seguir, pero no significa que ellos tomen una decisión por ustedes. Ustedes toman su propia decisión en el mercado, y estos consejos, estos influencers son solamente un punto de vista, ¿bien? Entonces, el shilling es básicamente cuando alguien te hace demasiado marketing de algo y compras en el peor escenario. Una shitcoin, por el contrario, ¿sí? Es una criptomoneda que básicamente no tiene ningún potencial, ¿sí? Y como no tiene ningún potencial, pues básicamente lo que sucede acá es que es una moneda que en cualquier momento su volatilidad va a cero, ¿no? No tiene futuro realmente. Pero las shitcoins para algunos son muy buenas de observar, básicamente porque su volatilidad es muy alta y pueden llegar a ser un 200%, pero son muy peligrosas. No aconsejo operar con shitcoins. Gracias al cielo, Bitso tiene muy buenas criptomonedas. Stop loss es básicamente un gatillo, es decir, un momento donde yo dejo una señal, es decir, dejo un stop, y solamente cuando llegue a ese precio, solamente entonces me salgo de la operación o entro en una operación. Eso es básicamente un stop. Es como un freno de mano para algunos traders en toda esta carrera del precio. Cuando crees que hay un momento donde hay que salir del mercado, utilizas una estrategia de stop loss. Por último, una ballena. Una ballena, es decir, alguien que tiene gran capital institucional, alguien que realmente mueve el mercado, ¿sí? El concepto de ballena viene de un foro de Reddit, un foro que se llama Bitcoin Talk, muy interesante. Y en Bitcoin Talk una persona dice, no, voy a hacer que los animales del mar se asemejen a la cantidad de Bitcoins que uno tiene, ¿no? Entonces, alguien que tenía 0.01 Bitcoin, que son aproximadamente $100, alguien que tenga 0.01, bueno, esa persona es un caballito de mar, ¿no? Si ya tiene un Bitcoin, bueno, es un delfín, así sucesivamente, ¿no? Hasta que llegaba una ballena, ¿no? Una ballena ya era alguien que tenía aproximadamente entre 5.000 y 10.000 bitcoins, alguien que realmente manipulaba el mercado, ¿no? Esas son las ballenas, o también llamadas el capital institucional, son realmente personas que son muy buenos traders a largo plazo, ¿no? Y es muy, muy interesante lo que sucede con las ballenas en el mercado y cómo se mueven. Hay una frase que dejo acá en la parte de abajo que dice, don't get read by the shilling of a shitcoin. Significa, no pierdas todo porque alguien te marketinea una shitcoin, ¿no?
Hay que tener mucho cuidado y saber medir cuánto estamos invirtiendo en determinada criptomoneda. Bien, ahora vamos a entender cómo funciona Bitso, cómo es la estructura que tiene Bitso por dentro. Para eso, vamos a entender que lo más interesante que tiene Bitso es que, primero, antes que nada, tiene una estructura, es decir, qué criptomoneda tengo, qué estoy comprando versus una divisa. En este caso, están por implementar Bitso contra dólar, pero Bitso se encuentra par pesos argentinos y par pesos mexicanos. En este gráfico estamos viendo Bitso contra pesos mexicanos, es decir, tengo pesos mexicanos, quiero comprar Bitcoin, o tengo Bitcoin ya en mi posición y quiero venderla para tener pesos mexicanos. Lo mismo puede ser Bitso contra pesos argentinos. Si vamos a Bitso Alfa, bitso.com/alfa, vamos a encontrar en la parte superior, ¿sí?, cómo funcionan los pares. Y lo más interesante es que Bitso tiene no solamente pares contra dinero papel, sino también tiene pares contra distintas criptomonedas, es decir, Bitcoin contra Ethereum. Tengo Ethereums y los quiero vender por Bitcoins y la ganancia es en Bitcoins, ¿no? Y acá hay un tema muy interesante y es ¿cómo quiero ganar? ¿Quiero ganar en pesos, en dinero papel, o quiero ganar en divisa, en otra criptodivisa, ¿no? Y son estrategias distintas, operar con altcoins o operar con dinero papel. También hay un par muy interesante que es Bitcoin contra DAI. Un DAI es un dólar, por ende es una stablecoin. El gráfico de Bitcoin contra DAI está recién comenzando, tiene poca historia, pero va a ser un instrumento muy interesante para operar en Bitso. Algo más que tiene una parte de la estructura de Bitso también es la cinta de vendedores. La cinta de vendedores y la cinta de compradores son dos estructuras que se encuentran en la parte de abajo. Bien, yo estoy viendo acá a la gente que está vendiendo y a la gente que está comprando. Si están vendiendo es porque sus órdenes están en color verde. Y si están comprando es porque sus órdenes se encuentran, si están vendiendo, perdón, sus órdenes se encuentran en color rojo, y si están comprando se encuentran en color verde. Algo muy importante acá, y la estrategia de este libro de órdenes, es que básicamente si hay una gran presión, si hay una gran cantidad de vendedores en el libro de órdenes, normalmente el precio se aleja, ¿sí?, de esas órdenes, porque los compradores no quieren vender a vendedores desesperados, sino que buscan sacar sus órdenes y ponerlas más abajo hasta donde el precio ya sea mucho más atractivo. Bien, lo mismo pasa con el libro de órdenes en la parte verde. Si hay mucha gente comprando, hay mucha gente haciendo posiciones al largo, los vendedores también se van a alejar y el precio se empieza a elevar hasta que haya alguien que compre en un precio acorde a lo que un vendedor desee. Bien, la cinta y la forma en la que se mueven las órdenes de compra y de venta es muy interesante. Les aconsejo que entren a Bitso y observen los patrones que tiene este libro de órdenes para entender cuál es el flujo del mercado en ese momento, ¿no? Cuál es la acción de precio en ese momento. Bitso también tiene un gráfico que se ve en la parte del medio, en la parte superior. Este gráfico que estamos observando es un gráfico de velas japonesas. Las velas japonesas es una unidad, es una métrica del precio, ¿sí? Ya vamos a entender cuál es su estructura y cómo funcionan. Y estas estructuras, estas velas japonesas nos permiten ver cuáles son los movimientos del mercado y hacia dónde se están yendo, hacia dónde se está yendo el valor de Bitcoin en ese gráfico, ¿no? Cada gráfico es único, cada casa de cambio es única, por ende, les aconsejo que siempre operen con la casa de cambio y vean los gráficos de la casa de cambio correspondiente. Es decir, si están con una cuenta en TradingView, entren a TradingView y busquen Bitcoin contra peso mexicano, por ejemplo, y observen que diga Bitso en la parte derecha, ¿sí? Lo mismo, Bitcoin contra peso argentino, que diga Bitso en la parte derecha, y si están operando altcoins, por ejemplo, Bitcoin contra Ethereum, que diga BTC ETH, Bitso en la parte derecha, siempre aclarando cuál es el mercado, cuál es la liquidez que estoy observando, porque cada casa de cambio tiene una liquidez distinta y sus precios no se mueven de la misma forma. Muy bien, algo muy interesante también, bueno, son las órdenes de compra. ¿Cómo se ponen las órdenes de compra? ¿Cómo se ponen las órdenes de venta en esta casa de cambio? Ya lo vamos a ver en un momento. Se colocan acá en la parte derecha, ¿sí? ¿Y cuál es el historial de trades realizados? Los trades realizados, las operaciones realizadas se encuentran en la parte
izquierda, acá se pueden ver los últimos trades que hicieron los otros traders, ¿sí? Y cuál fue el último precio tradeado en el mercado. Acá podemos ver que los últimos trades fueron operaciones de venta. Por ende, la mayoría de los traders están vendiendo, por ende, muy posiblemente el precio tienda a ir a la baja, ¿no? Probabilísticamente hablando, ¿no? Siempre se habla de probabilidades. Bien, vamos a ver un par de consultas en Facebook y en Zoom, así que las voy a ir contestando rápidamente. Si tienen consultas hasta acá, por favor déjenme su feedback, si estamos bien, si estamos igual de conocimiento todos, así podemos seguir continuando. Bien, voy a ir a Facebook. Bitso tiene Chainlink, ¿cómo puedo comprar? Hola Carlos, Bitso no tiene Chainlink listado. Una pregunta, entonces las criptomonedas que compramos en Bitso son anteriormente compradas por la plataforma para después vendernoslas. Así es, David. Ellos primero te consiguen a vos criptomonedas y después te las venden a vos. En realidad, Camilo, Bitso funciona Estoy como leyendo, sí, un estoy justo mercado, leyendo. funciona como un exchange, Claro, básicamente. Si es una plataforma, digamos, hay algunos que tienen bitcoins y ponen posiciones para vender y otros, los usuarios pueden comprar directamente. Nosotros somos una plataforma. claro. Pero igualmente me refiero a cuando depositas a la cuenta bancaria, ustedes proveen esos BTCs contra el exchange. Lo que hacemos es recibir El depósito papel. el depósito en pesos exactamente y después, digamos, otras personas de la plataforma que ofrecen los Toman esa bitcoins posición. toman esa posición, exactamente. Exactamente. Igual la respuesta acá es, o sea, siempre hay alguien que ya tiene la posición. Bitso es el escrow que une a ambas puntas. Exactamente. Nosotros somos, digamos, somos el mercado, el espacio que proporcionamos, digamos, para que compradores y vendedores se puedan juntar. Así es. ¿Cómo sé si hay transacciones en movimiento? Dice Nacho. Las transacciones se ven justamente en el order book, en el libro de transacciones que estamos viendo en la parte de abajo. Bien. El order book se encuentra en la parte de abajo. Bien. Bien. ¿Podrían dejar la liga del curso de trading? Sí, claro, lo hablaremos al final. Al final les dejo mis datos a las personas que tengan otras consultas específicas. Me gustaría abonar más en los tipos de órdenes, market limits, todos estos límites. Muy bien. Hay algo muy interesante que está consultando acá Carlos Mayoral, y es que Bitso tiene diferentes tipos de órdenes. Una orden límite es una orden donde deja uno un precio, es decir, yo quiero comprar Bitcoin en 160,000 pesos mexicanos. Es decir, cuando el precio llegue a 160,000 pesos mexicanos, solamente entonces se va a ejecutar esa operación. ¿Bien? Y eso es algo muy, muy importante porque básicamente una orden límite lo que dice es solamente si llega a ese precio, solamente entonces se va a disparar esa orden por otra posición, otra persona que la compre a ese valor. Algo muy importante es que una vez que yo pongo una orden límite, esa orden ya aparece en el libro de órdenes. Bien, eso es una orden límite. Una orden market es una orden que tiene un fee un poco más alto, pero la orden market es alguien que toma inmediatamente liquidez del mercado. Cuando yo digo quiero comprar a precio market, es decir, yo estoy comprando inmediatamente a lo que me dice el precio en la pantalla del exchange. ¿Sí? Eso es muy importante entenderlo. Si yo estoy comprando $100 o 10,000 pesos mexicanos, si yo estoy comprando 10,000 pesos mexicanos, solamente cuando yo ponga precio de mercado 10,000 pesos mexicanos, me va a comprar esa cantidad en Bitcoin a lo que esté el precio en la casa de cambio. Bien, eso es una orden market. Las orden market normalmente tienen un fee un poco más alto. Como traders les aconsejo siempre utilizar órdenes límite y no órdenes market. Las órdenes market, al tener un fee más alto, pues progresivamente en el mercado tu rentabilidad disminuye. No significa que no ganes, pero ganas mucho menos. Las órdenes de mercado, si yo quiero vender entonces 10,000 pesos mexicanos
por Bitcoin, inmediatamente cuando le doy market, se vende en el momento. La orden límite, al contrario, solamente cuando llegue a ese precio límite, solamente entonces se ejecuta. Bien. Otra cosa es el stop loss. El stop loss es básicamente una condicional, ¿sí? Es decir, yo ya tengo una posición en criptomonedas, ¿bien? Y, por ejemplo, si el mercado cae por debajo de los 160.000, entonces vender mi posición, vender una cantidad, X cantidad. Por ejemplo, tengo 10.000 pesos mexicanos. Quiero poner una posición de stop loss porque el precio está en 160.272 y puede ir a la baja. Si el precio puede ir a la baja, entonces yo lo que puedo hacer es busco un punto donde quiera poner este stop loss, que ya lo vamos a ver cómo se colocan más adelante, y básicamente lo que hago es esa orden, lo que dice es un stop. Un stop es una señal, una condicional. Solamente cuando el stop llegue, el precio llegue a ese stop, solamente entonces se va a ejecutar esa orden. Bien. Normalmente lo que yo hago es, por ejemplo, si yo tengo una posición donde el precio está cayendo, y yo digo, bueno, hasta este precio, hasta los 160.000, asumo pérdidas. Y si cae más, entonces lo que voy a hacer es, en 160.000 voy a poner un stop y voy a vender X cantidad. Bien, solamente cuando llegue ese precio, solamente entonces aparece en el order book y se vende esa posición. Lo mismo sucede para operaciones en sentido contrario. Si el precio está subiendo, ¿sí? Y yo quiero poner una orden que diga, una condicional que diga, bueno, si sube arriba de 170.000, bueno, solamente entonces ahí voy a poner una orden con una condicional que diga, cuando llegue a ese valor, cuando llegue a 170.001 en pesos mexicanos, solamente entonces ahí poner una orden de compra para no perderme la subida. El stop lo puedo utilizar para ambas posiciones, para entrar a una posición, ¿sí?, que se está escapando de mi análisis, o para vender y salir de una posición que directamente ya está yendo a la baja, ¿no? Normalmente ese stop es como nuestro gatillo para salir de una posición para las personas que están operando compras y ventas, y ese stop tiene que tener un límite, debe haber un porcentaje de riesgo que se tiene que asumir. Es decir, cuando yo hago un análisis y digo, quiero ganar tanto porcentaje, tengo que estar muy atento a cuánto quiero ganar versus cuánto quiero arriesgar. Y ese riesgo recompensa es el marco que tiene mi operación. Y es a partir de este marco es donde yo voy a ser básicamente más estricto, ¿no? Solamente si se cumplen estos escenarios, solamente aquí tomo ganancias, solamente acá tomo pérdidas. Estar moviendo el stop loss a veces no es una buena costumbre. Hay gente que lo mueve cada vez que el precio sigue subiendo, pero un buen trader es alguien que tiene una metodología para siempre esperar a que el mercado cumpla y llegue hacia ese objetivo, ¿no? Igualmente, son estilos de trading distintos y cada quien debe operar bajo sus propias reflexiones. Esa solamente es una opinión personal. Muy bien, con eso cubrimos los tipos de órdenes, hablamos un poco del libro de órdenes, los últimos trades, y vamos a hablar un poco del gráfico, ¿bien? Un poco más adelante, cómo se mueven las velas japonesas en este gráfico. Entonces, órdenes de compra, órdenes de venta, ¿no? Ya sabemos, estas son órdenes límite, ¿sí? Es decir, solamente acá yo pongo una cantidad, cuánto es la cantidad de criptomonedas que quiero comprar, cuánto cantidad de bitcoins quiero comprar, 0.1, por ejemplo, o en este caso 1, y un bitcoin ahí me va a decir automáticamente, puedo poner el precio en el que está, 160.720, y cuando llegue a ese valor, ahí me va a decir automáticamente, bueno, ¿a cuánto equivale esa cantidad que estoy comprando? Ese total se autocompleta. Y una vez que yo ya quiero llenar esta posición, completar esta posición, ahí le doy comprar, ¿no? Lo mismo en sentido contrario. Es decir, tengo una posición que quiero vender, coloco la cantidad que quiero vender, coloco el precio al que lo quiero vender y ahí inmediatamente se va a llenar el total, ¿no? Y estas son órdenes límites. Solamente cuando el precio llegue a ese valor, solamente entonces se va a vender esa orden. ¿Bien? Algún consejo muy interesante es que un decimal puede hacer la diferencia. Y es que a veces la mayoría de las personas venden en estas cifras que yo digo de ejemplo, que son esos 000 o 00, ¿no? Los 160.000 o los 180.000. Esas son zonas de niveles psicológicos y se les llaman niveles psicológicos porque la mayoría de los traders principiantes toman ganancias en estas zonas, en las zonas que terminan siempre con muchos ceros.
Normalmente esas son barreras difíciles de cruzar, por ende siempre les aconsejo no colocar órdenes de venta ni de compra en precios psicológicos, sino un poco más arriba o un poco más abajo, dependiendo del análisis que estén haciendo, ¿no? Muy bien, voy a tomar un poco de agua y voy a ir respondiendo consultas. Si tienen consultas más profundas, también les recordamos al final nuestros canales de Telegram para que nos sigan y estamos todos un poco más atentos a estos nuevos eventos y a entender cómo funciona Bitso cada vez más. También hay un canal de Telegram de Bitso Argentina y Bitso México también para que los sigan. Muy bien, algo muy importante acá es entender qué es el análisis fundamental. Esta es una de las ramas del trading. Un analista fundamental es alguien que está solamente enfocado en noticias, en medios de comunicación. Observa qué es lo que dice la gente en redes sociales, en las noticias, en los medios políticos, las personas influencers, y a partir de todas esas noticias toma una decisión, ¿sí? Y esa decisión siempre está mezclada con una opinión personal, ¿sí? Una opinión personal versus lo que dice toda la gente y todos los medios de comunicación que pueden influir en el precio, ¿bien? Toma a todos estos participantes, a estos influencers, y toma una decisión después de haber leído todo lo que cada uno de ellos comenta, ¿sí? Y toma una predicción en el precio. Ese es un analista fundamental. Vamos a ver qué tipos de preguntas hay. Cami, avancemos un poco para no quedarnos tan desfasados con el tiempo. Los tiempos. Perfecto. Dale, gracias. Dale. Listo. Algo muy interesante entonces acá es el analista fundamental solamente ve noticias y por otra parte el analista técnico solamente ve lo que dicen los gráficos. ¿Sí? El analista técnico no está todo el tiempo observando a la gente, a los medios de comunicación, solamente observa lo que dice el gráfico. Algo muy interesante es que el trading no es suma cero, es decir, así como alguien compra, alguien pierde en una operación, alguien gana lo mismo, eso no es verdad. Cuando alguien gana en una operación, ¿sí? Significa que el que ganó en la operación ganó menos del que perdió, ¿sí? ¿Por qué? Porque siempre el exchange se lleva una pequeña comisión, por ende el trading en sí no es suma cero. No se gana lo mismo que el otro pierde. Y es muy importante también en mis análisis tener en cuenta que si yo voy a comprar una posición, sumarles también el fee del exchange para también tener una rentabilidad, saber a partir de qué precio ya tengo una rentabilidad, ¿no? Desde la página oficial de Bitso se pueden ver los fees de taker y de maker. Taker es el que toma liquidez y maker es el que pone liquidez. Si yo compro, estoy agregando liquidez al mercado. Por ende, soy un maker. Muy bien. Otra cosa muy interesante es, para el análisis fundamental, un buen analista fundamental es alguien que está viendo los medios de comunicación, lo que nos dice la gente, lo que nos dice la gente y básicamente lo que nosotros ya sabemos sobre determinada criptomoneda. Si yo ya sé cómo funciona Ethereum y observo lo que me dicen los medios de comunicación sobre Ethereum, ahí yo ya puedo tener un buen análisis fundamental. Y algo muy interesante es que los análisis fundamentales también tienen un puntaje. Ese puntaje se llama el Fundamental Crypto Score Asset y es un puntaje muy interesante que mide qué tan importante es esa criptomoneda desde el análisis fundamental. Bien, este puntaje, el Fundamental Crypto Score Asset, es un puntaje que viene de 0 a 1000, ¿sí? Lo tienen las top criptomonedas del mercado, por ende todas las que están en Bitso tienen su puntaje de Fundamental Crypto Score Asset. Este puntaje se puede ver en páginas como, por ejemplo, Messari, Into the Block o CoinMarketCap también, que es una de las más utilizadas. Ese puntaje se valida, como dijimos, de 0 a 1000, siendo 1000 como el puntaje máximo, es decir, un ranking de una criptomoneda que tenga una letra S, es de una alta fiabilidad, desde el aspecto fundamental, ¿no? A es una criptomoneda que es atractiva, B es una criptomoneda con un puntaje básico, intermedio, no es ni atractiva ni frágil. Cuidado, una calificación C, entre 500 y 600, es básicamente ya una criptomoneda que lo que tiene es un puntaje ya mucho más abajo. Cuando ya es una C o una D, eso ya es una shitcoin, es decir, una criptomoneda con una baja latencia. ¿Dónde se ven estos puntajes? Estos puntajes se ven en la parte de CoinMarketCap al entrar en un precio del mercado. Una vez que entran en la criptomoneda que les interesa, van a la pestaña de abajo, deslizan con el scroll y van a la parte de ratings. Y cuando llegan a la parte de ratings, ahí van a encontrar cuál es el puntaje de esa criptomoneda.
Bien, algunas personas no utilizan esta herramienta, pero es una herramienta muy interesante. ¿Por qué? Porque a medida que pasa el tiempo, cada criptomoneda tiene noticias que afectan en el precio. Por ende, afecta su puntaje fundamental. Y algo muy interesante es que uno puede ver un gráfico del análisis fundamental, es decir, cómo el análisis fundamental y los puntajes van cambiando a lo largo del tiempo. Y yo aquí ya puedo hacer análisis, ¿no? Ejemplo, si el puntaje de Ethereum está cayendo y su precio también está cayendo, podemos ver una relación entre el análisis fundamental y el precio de Bitcoin y el precio de Ethereum. Si en algún momento el precio de Ethereum empieza a caer mucho más, pero el análisis fundamental empieza a subir, es muy posible que ahí haya un pequeño movimiento de reversión. Hay que verlo, ¿no? Siempre siguiendo paso a paso lo que pasa en lo que sucede en esa criptomoneda. ¿Qué es el Fundamental Crypto Score Asset? Entonces es un puntaje que valida el análisis fundamental de una criptomoneda, ¿bien? Y ese puntaje viene medido, es una ponderación de lo que pasa en la blockchain, el comportamiento de los programadores y la madurez del mercado, ¿sí? ¿Qué tipo de tokenomic tiene esa criptomoneda o ese token y cómo está afectando la gobernanza, si es que esa criptomoneda tiene su propia gobernanza, ¿no? Muy bien, vamos a ver algo que son las velas japonesas. Esta es la forma en la que se observan los gráficos en Bitso. La vela japonesa es una unidad, una medida en el gráfico que lo que nos permite a nosotros es observar cómo se forma una estructura. Estas estructuras, las velas, tienen una estructura donde tienen un mínimo del mercado, tienen un máximo, ¿sí? Tienen un precio de apertura y tienen un precio de cierre. Bien, ¿cómo funciona esto? Si el precio del mercado está subiendo durante una temporalidad, porque cada vela japonesa tiene una temporalidad. Hay temporalidades de 1 minuto. Significa que en 1 minuto esa vela japonesa, ¿sí?, ya tuvo un movimiento del mercado, desde un mínimo hasta un máximo. Y cuando abre el mercado, comienza en un precio y cuando cierra el mercado, cierra en un precio. Bien, eso forma un cuerpo y los máximos y los mínimos son la volatilidad que sucedió en esa temporalidad. Hay velas japonesas de 1 minuto, de 5, de 15 minutos y esas temporalidades se pueden observar en TradingView, ¿sí? Ya en un momento vamos a entrar en TradingView, pero lo más interesante es que observemos que las velas japonesas tienen mínimos y máximos y tienen un cuerpo. Algo muy interesante es que cada vela oculta una verdad, ¿sí?, en las sombras, es decir, tiene un mínimo y un máximo de volatilidad en el mercado y reflejan un sentimiento en conjunto en lo que es el cuerpo, es decir, en esta estructura que estamos viendo. El cuerpo nos muestra la fuerza del mercado y la volatilidad de las sombras nos muestra hacia dónde está yendo más presión. Ya vamos a hablar de qué es la presión de las velas japonesas, pero hay que entender que una vela japonesa alcista tiene una apertura en la parte de abajo, cierra en la parte de arriba y una vela bajista abre en la parte de arriba y cierra en la parte de abajo. Bien. Lo más interesante es que hay diferentes tipos de velas japonesas, ¿bien? Hay velas japonesas alcistas, de indecisión, bajistas y de reversión. Cada una de estas velas japonesas hace algo distinto. Hay patrones en las velas japonesas y esos patrones se pueden entender a lo largo del tiempo. Por ejemplo, una gran vela alcista, una Big White Candle o una Maruboshi es básicamente una gran vela con una fuerza alcista. Esa gran fuerza alcista se demuestra en el cuerpo. Bien, el mercado tiene una solidez para ir al alza. Lo mismo, cada una de estas velas tiene un patrón, un patrón alcista. El Morning Doji Star es un patrón donde hay una gran cantidad de movimientos bajistas. Hay un pequeño doji, ¿sí? El doji es básicamente un pequeño momento de equilibrio, ya vamos a ver qué es eso. Y después de ese doji empieza un movimiento alcista, ¿no? Y ese momento es un patrón muy interesante. Los Three White Soldiers son básicamente 3 movimientos bajistas con 3 movimientos alcistas. Si los 3 movimientos alcistas son fuertes, significa que hay un movimiento alcista más probable de seguir hacia arriba, ¿no? Estos dojis son movimientos de equilibrio. Normalmente el mercado financiero no es eficiente, ¿sí? ¿Por qué? Porque siempre hay más compradores que vendedores o viceversa. Pero cuando el mercado es eficiente, cuando hay la misma cantidad de compradores que de vendedores, se forma esta figura, ¿sí? Y el doji es justamente eso. Es un momento donde el mercado está en una indecisión, porque hay la misma paridad de compradores y vendedores de un lado que del otro. Sin embargo, hay diferentes tipos de dojis. Este es el doji común, el más conocido de todos, pero también hay dojis de alta volatilidad o de piernas largas,
¿sí? El doji de piernas largas, o el Dragonfly Doji, o Doji Libélula, o también el Doji Lápida, ¿sí? Pensemos cómo se forman estos dojis, por ejemplo, el Doji Libélula. ¿Cómo funciona esta vela japonesa? El mercado comienza con una tendencia bajista, llega hasta un mínimo del mercado, pero la temporalidad todavía no ha terminado y el mercado empieza a presionar hacia arriba. Y cuando termina la temporalidad, aquí observamos que el mercado presiona hacia arriba y cierra justo en esa parte, ¿sí? Demostrando de que hay una gran presión por cambiar la tendencia, ¿sí? Es muy interesante ver estos Dragonfly Doji porque estas sombras básicamente lo que nos muestran a nosotros es la presión del mercado, ¿sí? Este, por ejemplo, es un patrón bajista y si yo veo este doji que tiene una gran presión en la parte de abajo, ahí me estoy dando cuenta de que al haber una gran presión en la parte superior, hay una gran fuerza vendedora. Y esto lo puedo validar también en el libro de órdenes. Si el libro de órdenes también me está diciendo que después de que esta vela se cierre, ¿sí? Yo tengo que esperar otra confirmación, es decir, una vela bajista. Cuando espero esa confirmación y me doy cuenta que la presión es bajista y la vela que sigue empieza bajista y cierra bajista, muy posiblemente ese patrón continúe siendo bajista. Los patrones, lo más interesante de los de la japonesa es que estos patrones bajistas son los mismos patrones alcistas, pero en sentido contrario, ¿sí? Se los dejo para que los vean. Estos patrones se pueden ver también en TradingView. Es mejor tomar decisiones primero en un operador de análisis como TradingView y después ir a tomar una decisión de compra en el gráfico, en el libro de órdenes de Bitso, es decir, dejar mi orden límite con una posición de stop. Muy bien, y por último tenemos los movimientos de reversión. Un movimiento muy interesante es el martillo invertido, el hammer. Es básicamente un movimiento donde el mercado, ¿qué es lo que hace? El mercado está teniendo un movimiento donde la tendencia es bajista, y lo que tenemos acá es que después de una tendencia bajista empieza a suceder una vela bajista, pero esa vela bajista todavía la temporalidad no cierra. Hay una presión desde la parte de arriba, ¿sí? Y tenemos una especie de martillo, y ese martillo lo que viene a cambiar es como un cambio de tendencia, porque siempre se espera igualmente una vela continua que demuestre que hay un cambio de tendencia. Lo valido en el libro de órdenes, me doy cuenta que hay una fuerte cantidad de compradores, veo este martillo invertido que tiene una presión en la parte de abajo, por ende valido de que la tendencia está queriendo cambiar. Muy bien, acá hay algo muy interesante que es el price action. El price action o el precio del mercado es básicamente cuando estamos viendo lo que sucede vela por vela en el gráfico. Hay algo muy interesante en el price action y es que para entender lo que sucede en el precio del mercado, en la acción del precio, también tengo que hacer algo que se llama una estrategia de triple pantalla. Es decir, ver temporalidades lejanas, alejarme en otras temporalidades. Si estoy operando en velas de un día, ir a las velas de 3 días y de una semana, hacer ese análisis afuera antes de entrar a operar con los gráficos reales de la temporalidad en la que voy a tomar una decisión. ¿Por qué? Porque el price action un poco lo que nos dice es, para que vos operes la acción del precio en ese momento, también es importante que entiendas el contexto, ¿sí? Porque capaz vos estás operando la acción del precio ahora y esa acción del precio tiende a ser bajista en los otros dos escenarios de afuera antes de operar acá. Y yo estoy queriendo tomar una decisión de compra en ese momento de la acción del precio. Normalmente la acción del precio es una estrategia para gente que está en el mundo del scalping, que está comprando y vendiendo en temporalidades cortas, pero también si yo estoy tomando una decisión más a largo plazo, debo aún más observar las temporalidades lejanas antes de tomar una decisión en la temporalidad que estoy observando en el gráfico. Bien, bueno, aquí vayan abriendo su cuenta en TradingView. Quienes ya están en TradingView, vamos a observar cómo se hace un análisis previo en TradingView antes de entrar a operar, ¿sí? con Bitso. Ya sabemos que primero hacemos nuestro análisis en TradingView y después vamos a tomar nuestra decisión en Bitso. Ahora, algo muy interesante es ¿qué son los soportes y las resistencias? Los soportes y las resistencias son soportes, zonas de gran fuerte zona de compradores, y resistencias, una gran zona de vendedores. Vamos a ir a TradingView, vamos a observar cómo se visualiza el gráfico en TradingView y cómo se ponen soportes y resistencias. Lo primero que tenemos que hacer es observar, espero que estén viendo mi pantalla. Si están viendo mi pantalla, por favor, confírmenme en los comentarios. No se ve, Cam.
Ok, gracias. Ya les comparto. Muy bien. Ahí sí se está viendo. No se ve la presentación todavía. Exacto. Ok, denme un segundo. Ahí se ve, TradingView. Genial. Lo primero que tenemos que hacer es buscar el par Bitcoin contra la divisa que queremos operar. En este caso yo quiero ver Bitcoin contra pesos mexicanos. Para filtrarlo de forma correcta, yo tengo que ir a la parte superior derecha, ¿sí? Donde dice todos los mercados de valores, dar clic acá, siempre estar en la pestaña de criptodivisa, tenerla seleccionada, y vamos a buscar dónde se encuentra Bitso en la parte inferior. Bien. Una vez de que encontramos Bitso, lo seleccionamos, ¿sí? Y vamos a ver cuáles son los pares que tiene en este momento para operar contra Bitcoin. En este caso yo quiero operar Bitcoin contra peso mexicano y tengo que observar que diga a la derecha Bitso, es decir, que esté operando con el exchange en el que estoy por tomar la decisión de compra. Vamos a entrar acá, vamos a tomar Bitso contra peso mexicano en este caso, y una vez de que entramos a Bitso contra peso mexicano, TradingView lo que nos muestra es primero que si yo deseo puedo seguir el par, ¿sí? Puedo darle clic acá en seguir y seguir este par en mi cuenta personalizada de TradingView. No es necesario que tengan cuentas en TradingView pagas, TradingView es gratuito hasta cierta cantidad de herramientas. En mi caso tengo una cuenta paga, pero porque lo utilizo constantemente. Después vamos a ir a la parte de abajo, deslizamos y acá vemos el gráfico, ¿no? Y acá a la derecha tenemos básicamente un radar, pero este radar no hay que hacerle mucho caso, ¿no? Es un análisis técnico, una ponderación de cuánta gente está comprando según TradingView y cuánta gente está vendiendo según TradingView. Normalmente si esta aguja está muy del lado de la compra, hay que ir evaluando zonas de venta, y si esta aguja está muy del lado de la venta, hay que ir evaluando zonas de compra. Vamos a ir ahora al gráfico con todas las funciones. Una vez de que entramos al gráfico con todas las funciones, aquí vamos a entender cómo se utiliza TradingView para tomar decisiones de compra o de venta. Bien, una vez de que estoy en el gráfico de peso mexicano contra Bitcoin, lo más importante es entender cómo se marcan los soportes y las resistencias, ¿no? Los soportes y resistencias se marcan acá en la parte superior izquierda, y aquí puedo usar dos tipos de líneas. Puedo usar la línea horizontal o la semirrecta. En este caso vamos a usar línea horizontal, y vamos a marcar puntos donde el mercado tiene una gran presión a la baja. Por ejemplo, esta zona que estamos acá es una fuerte presión, hay una fuerte presión de venta en esta zona. Podemos verlo porque esta presión que sucede en la parte de arriba hizo un cambio abrupto de tendencia bajista, y lo mismo sucedió en las recientes velas del 7 de abril. Las fechas se pueden ver en la parte de abajo, ¿sí? Esto es una resistencia, es una zona donde hay una gran cantidad de vendedores, por ende el precio retrocede hacia abajo. Recordemos que cada vela nos cuenta una historia. Estas velas, esto se llama un engulfish bajista. Es un patrón de velas japonesas donde hay una mayor cantidad de vendedores que de compradores. Y cuando esto sucede, que normalmente sucede en zonas como resistencias o soportes, esto demuestra que hay un rechazo en esta zona. Y este rechazo lo que nos permite observar es que la tendencia no es al alza. Bien, lo mismo sucede cuando se encuentra un soporte. Por ejemplo, esta zona que está acá es una zona muy interesante para marcar lo que sería un soporte, ¿no? Ese soporte que se encuentra en esta zona, en estas velas, ¿sí? Nos permite a nosotros observar que hay una mayor cantidad de compradores en este punto clave del mercado, punto clave que ya fue tocado mucho antes, y hay una mayor cantidad de vendedores, de compradores que de vendedores. Y la fuerza cambia la tendencia al llegar a esta zona, ¿sí? Antes hubo una gran presión al alza en este precio, pero después el mercado no pudo validar. Acá hay otro engulfish bajista. El mercado no pudo superar este precio y corrigió hacia abajo. Ahora el mercado se encuentra, tocó un máximo, lo rechazó y nos encontramos en una tendencia bajista. Esta vela, que es la vela que recién se está formando, es una vela a la que no debemos hacerle caso, ¿sí? En el análisis técnico lo importante es lo que ya se formó recientemente en la acción del precio y no lo que se está formando en el mercado. Y esta vela que está acá nos marca
una presión bajista, ¿sí? Una presión desde la parte de arriba del mercado y lo podemos ver básicamente porque hay una gran presión desde la parte de arriba en esa vela japonesa, ¿bien? Estos soportes y resistencias tienen algo muy interesante y eso se llama un swap. Un swap es básicamente donde una vez de que el mercado supera una resistencia, por ejemplo, yo puedo copiar estas líneas si deseo y vamos a pegar esta línea de vuelta y vamos a marcarla en una zona donde el mercado tuvo un cambio de tendencia. Por ejemplo, cuando el mercado formó este engulfish, ¿sí? Después de que formó ese engulfish, esta línea, este máximo de esta vela se volvió una resistencia. Pero sin embargo el mercado lo supera con fuerza, ¿sí? Y esto se vuelve una línea de soporte. Por ende, este precio que estamos viendo ahora en el mercado es una zona donde hay una gran cantidad, ¿sí?, de compradores, ¿sí? El mercado cambió la tendencia y ahora este precio se volvió un soporte y es un precio donde el mercado se está sosteniendo, ¿sí? Esta vela yo no la tengo que observar todavía porque todavía no ha cerrado la temporalidad, ¿sí? La temporalidad se ve en la parte superior izquierda del mercado. Aquí podemos ver que estoy viendo velas de un día en este caso y velas de 3 días o una semana. Si quiero las puedo resaltar y observar qué pasa en las temporalidades lejanas, ¿no? Entonces yo me voy a velas de una semana, me doy cuenta que esta línea de acá, esto es un fuerte soporte, el mercado subió con mucha fuerza y esta vela después de que se formó marcó un soporte en esta zona, ¿sí? Pero esta es una vela bajista, es decir que tiene una gran presión desde la parte de arriba. Por ende es muy posible que esto continúe a la baja. Pero de vuelta, siempre hay que irlo siguiendo vela por vela y también marcar las tendencias. ¿Cómo se marcan las tendencias? Nuevamente voy a la parte izquierda en TradingView, línea de tendencia y marco desde el último máximo del mercado con los máximos de las velas hacia donde se encuentra la presión, ¿no? Entonces hay una presión bajista en velas semanales, ¿sí? Hay una fuerte presión bajista contra el peso mexicano. Y podemos ver que este precio fue muy difícil de superar porque hay una gran fuerte línea de tendencia, ¿no? Entonces estas líneas de tendencia son muy interesantes porque si el mercado lo supera, si el mercado supera esta línea y se pone por encima, esta línea muy posiblemente se vuelva un soporte y tienda a ir al alza, a buscar nuevos máximos. Siempre en el mercado financiero hay dos escenarios, un escenario alcista y un escenario bajista, y hay que entender cómo funcionan estas líneas para entender paso a paso cómo se mueve el precio. Les queda de tarea sentarse con cada uno de los pares de Bitso y marcar líneas de soportes y líneas de resistencia para entender hacia dónde están las zonas claves del precio del mercado. Muy bien, ahora vamos a hablar un poco de los canales. ¿Cómo son los canales y qué son los canales del mercado? El mercado siempre se mueve con canales, es decir, si yo deseo puedo marcar aquí un canal paralelo en la parte de abajo y marcar cómo se mueven estos máximos o cómo se mueven estos mínimos. Si yo deseo marcar cuáles son los soportes de este mercado, yo puedo marcar los máximos, doy clic acá, doy clic en la última sombra del mercado y vamos a marcar un canal paralelo. Este canal paralelo nos muestra, siempre basados en el pasado, nos muestra cuáles fueron los mínimos del mercado y estos serían lo que sería correctamente marcar como puntos de compra. Yo puedo marcar este canal paralelo hasta acá y encontrar también, siempre con las sombras de los precios recientes del mercado. Y aquí hay que encontrar que el precio donde se encuentra ahora el mercado es la punta máxima del canal. Por ende, al estar en la parte superior del canal bajista, lo que sucede acá es que básicamente es muy difícil de cruzar esta zona. Si el mercado estuviera en estos puntos en la parte de abajo, estas serían las mejores zonas de compra. Antes de que sucediera esta vela, todo el mundo estaba viendo este canal hasta este punto y la mayoría compró acá. Y como se acumula una gran cantidad de compradores, la tendencia cambia después de que esta gran vela, un gran doji libélula sucede, ¿no? Hasta ahora el canal debería estar en esta punta, siempre marcado con los extremos del mercado. Muy bien, estos canales del mercado pueden ser canales bajistas, pueden ser canales laterales, es decir, un canal donde no hubo movimiento en el precio, sino que el precio directamente se movió de forma horizontal, siempre comprando en esos mínimos y vendiendo en esos máximos, o directamente también puede ser un canal alcista, ¿no? Un canal donde el mercado siempre tiene mínimos más altos,
Por ende, el mercado siempre va máximos, mínimos, máximos, mínimos y se mueve en tendencias alcistas. Y cuando se rompe el canal y esto se vuelve una resistencia, normalmente el mercado rechaza esa zona, ¿sí? Rechaza este precio y cae, ¿no? Y lo mismo sucede si el mercado supera la tendencia y esto se vuelve un soporte, iría a precios mucho más altos. Eso sería básicamente lo que serían los canales, ¿no? Por último, me gustaría también hablar del volumen, y es que el volumen es algo muy interesante. ¿Y cómo se agrega el volumen? Se agrega desde la parte superior y vamos a indicadores y estrategias y colocamos el indicador de volumen. Cuando agrego el volumen y le doy clic, me doy cuenta que en la parte de abajo tengo un nivel de transacciones de compra y de venta. Es decir, cuando yo pongo el mouse en una vela, ¿sí? Puedo observar que aquí en esta vela la mayoría fue venta, pero este volumen de venta es menor que su volumen anterior. Entonces podemos ver que los vendedores están disminuyendo. Después estas velas son grandes velas de compradores que están aprovechando ese movimiento, esa disminución de los vendedores. Acá empiezan a aumentar el volumen de compradores hasta que llega a un momento donde el mercado, ¿qué sucede en este punto? Este volumen de compradores es mucho menor que los volúmenes de compradores anteriores. Entonces, como el volumen comprador baja, empieza una tendencia bajista. Entonces, cada vez yo puedo ir viendo cómo se mueve el precio en base al volumen y observar qué sucede con el precio a medida que el volumen aumenta, ¿no? Cuando el volumen aumenta significa que hay una gran volatilidad, es decir, el mercado se está moviendo con una gran cantidad de transacciones. Y estos son los momentos donde mayor oportunidades de compra hay. Lo mismo sucede cada vez que el volumen decrece o aumenta con respecto a los compradores o los vendedores. Y es muy interesante encontrar esos patrones. Otra cosa muy interesante son los indicadores para observar qué sucede en el mercado. Vamos a hacer algo, voy a limpiar el gráfico, me voy a quedar solamente con el precio del volumen y el precio de las velas. Y vamos a hablar de qué son las medias móviles. Las medias móviles son básicamente indicadores que lo que marcan es el promedio de velas pasadas. Y en base a ese promedio de velas pasadas, marcan un punto promedio del mercado. Es decir, si yo voy a indicadores y estrategias y marco MA, marco medias móviles, y estoy marcando esta media móvil, y esta media móvil es una media móvil de 9. Es decir, cada 9 velas se forma un punto, y cuando todos esos puntos se ponderan, se marca una línea. Y esa línea es un promedio de 9 velas pasadas. Muy bien. Ahora, algo muy interesante acá es básicamente que esta media móvil de 9, por ejemplo, lo que tiene interesante es que cuando el mercado está por encima, cuando el precio está por encima de esta media móvil de 9, hay un movimiento alcista, y cuando el mercado está por debajo de esta media móvil de 9, está en una tendencia bajista. Es decir, si está por debajo, esto se vuelve una resistencia, y si está por encima, se vuelve un soporte dinámico, ¿no? Es una línea dinámica para marcar tendencias. Acá pude ver que cuando el mercado cruzó por encima de esa media móvil de 9, se volvió una tendencia alcista. Estas medias móviles son muy interesantes y me sirven para marcar todo tipo de tendencias en el mercado. Si yo quiero, puedo duplicar esta media móvil y marcar otra media móvil como la media móvil de 21, que se suele usar también bastante. Y aquí yo puedo encontrar cruces, ¿no? Esta media móvil de 21, le puedo aumentar el grosor de las velas, el grosor de la línea. Y aquí podemos ver que cuando la media móvil de 9 cruza por encima de la de 21, es decir, los últimos 9 periodos son más bullish que el movimiento de la media móvil de 21, entonces la ignición del movimiento es alcista. Lo mismo en sentido contrario. Cuando el movimiento de las velas es bajista, es porque hay un cruce en sentido contrario, es decir, la media móvil de 9 cruza por debajo de la de 21. Y esta media móvil de 21 nos damos cuenta en esta zona, por ejemplo, que es una gran presión bajista, y después acá también nos damos cuenta de que hay una gran presión bajista. Estos cruces son muy interesantes para observar los cambios de tendencia, ¿no? Esos cambios de tendencia son claves para entender cómo se está moviendo el mercado, cruce por cruce. Acá hay un cruce, acá hay otro cruce. Normalmente no siempre esos cruces no se cumplen todo el tiempo. Puede cumplirse acá y puede no cumplirse más adelante, pero tienen una fiabilidad. No solamente se puede operar solo con estas medias móviles, hay que complementarlo
con soportes y resistencias. Si yo estoy viendo el mercado y estamos observando que hay una resistencia en esta zona y sabemos que acá hay un cruce y está en la parte superior, nos vamos dando cuenta, ¿no? De que si está en una parte superior y hay un cruce, hay un cambio de tendencia, ¿no? Hay algo me está diciendo el mercado que está por suceder. Y eso es un poco lo que hay que observar paso por paso. Bien, ahora vamos a ver un par de indicadores más. Uno de los más interesantes y que más se utiliza en el mercado también es las bandas de Bollinger. Este es un indicador también para hacer básicamente un trading conservador, entendiendo cuál es la volatilidad del mercado, desde sus máximos hasta sus mínimos. La gente que utiliza bandas de Bollinger básicamente lo que entienden es que el mercado se mueve por una banda de Bollinger superior y por una banda de Bollinger inferior. Si el mercado está en la superior, lo que se buscaría es ir vendiendo progresivamente, y si está en la banda de Bollinger inferior es ir comprando progresivamente, ¿no? Nunca con todo el capital, siempre con un porcentaje de todo el portfolio, ¿no? Un 3 a un 5% máximo de la cartera. Y algo muy importante es que, y el secreto de las bandas de Bollinger es que cuando tienen estos cuellos botella marcan un cambio de tendencia del mercado. Estos movimientos, ¿sí? Estos movimientos que estamos observando acá, donde la banda de Bollinger se empieza a angostar, en esa situación es donde la tendencia tiende a cambiar, ¿sí? Y son escenarios muy interesantes para evaluar posiciones de compra y de venta porque son las de mayor oportunidad del mercado, ¿sí? Estos movimientos se ven y se empiezan a observar cada vez que la banda Bollinger se va acotando, ¿no? Son movimientos muy interesantes. Acá es muy visible el cambio de tendencia, acá es muy visible el cambio de tendencia, ¿sí? Los cuellos de botella no significan solamente cambio de tendencia, puede ser una reafirmación de la tendencia anterior, pero algo muy importante entender es que son situaciones de indecisión del mercado donde hay que tomar precaución en la toma de decisiones y siempre con un riesgo acotado, ¿no? Ahora, algo final ya para ir operando y para ir entendiendo cómo se toma una decisión de compra o de venta es entender que siempre se toma una decisión con yo puedo tomar todos los indicadores y deseo, pero también entendiendo qué es el contexto. Es decir, yo estoy viendo acá velas de una semana, ¿sí? Y yo estoy entendiendo acá que el movimiento del mercado en esta zona cruzó una fuerte resistencia. Y ahora el mercado cae, busca ir a superar esta línea, y por el momento estamos en una línea de soporte, ¿sí? En un soporte, pero la vela que estamos viendo anteriormente, ¿qué es? Un hammer invertido, ¿no? Y este hammer es justamente un cambio de tendencia. Es muy posible veamos un rompimiento de ese soporte, de esta media móvil que está en el medio de la banda Bollinger, y busquemos nuevos mínimos en esta zona. Entonces, cuando yo estoy viendo esto, ya puedo ir analizando, ¿no? ¿Qué está haciendo la masa? La masa ya vio que fuimos a un máximo, empezó a corregir, intentamos buscar un nuevo máximo, pero es mucho más abajo que el anterior máximo. Entonces, muy posiblemente veamos nuevas posiciones hacia abajo. Yo aquí puedo vender una cantidad o tomar unas posiciones de compra más abajo. ¿Qué tan abajo? La mejor zona va a ser esta zona, ¿sí? La zona inferior de la banda de Bollinger. E incluso algo muy interesante es que si el mercado se sale de la banda de Bollinger, tiende a volver a entrar, ¿sí? Por ejemplo, cuando el mercado se sale de la banda de Bollinger, tiene un movimiento abrupto por fuera, yo puedo ir comprando un poco afuera de esta zona y vamos a ver que si el mercado corrige hacia abajo abruptamente, tiende a volver a entrar. Lo mismo sucedió acá, lo mismo sucede en la parte de arriba. En cierta temporalidad, el mercado vuelve e ingresa, vuelve y tiene una presión para volver a entrar al espectro de la banda de Bollinger. Bien. Ahora, por último, les quiero compartir, les voy a compartir la pantalla de las diapositivas para que observemos, ¿sí? ¿Qué es cuáles son los influencers más interesantes del ecosistema? Espero que estén viendo ahí mi pantalla. Este es un bonus track de personas a seguir en redes sociales, traders también muy interesantes. Whale Panda maneja una conferencia muy interesante y un discurso muy bueno sobre cómo se mueven los traders principales del mercado. Bravo Bitcoin, otra comunidad de traders. Whale Calls, llamadas de movimientos del mercado de ballenas. Alex Kruger, un argentino que vive en Nueva York.
CryptoCobain, gente que también tiene un humor al momento de hablar de criptomonedas, BTC Bits, otra comunidad de traders, comunidad de traders, Cryptonario, un fondo de inversión, I'm Not The Golf es otra persona que se dice que es una ballena del mercado, Love Drive mandan y publican siempre, CryptoMalone también publica análisis técnicos sobre criptomonedas. Espero que un poco este paneo general les haya dejado un entendimiento de qué es lo que pasa con el mercado, un par de indicadores muy interesantes para observar son más adelante el RSI, los MACDs, también les dejo el Linear Regression o la regresión lineal. Espero que haya sido muy útil. Recuerden siempre tomar una posición, ¿sí?, de compra y de venta en zonas de pivots, en soportes o resistencias. El stop loss tiene que estar alejado de estos soportes y resistencias porque normalmente el mercado los cruza casi siempre levemente y retrocede hacia arriba. Y hay que entender que cuando yo tomo una decisión de compra en el mercado, mi stop loss tiene que estar alejado porcentualmente y a lo que yo busco ganar, ¿no? Si yo busco ganar un 10%, bueno, decidir si quiero poner ese stop loss a un 5% o qué escala, ¿sí? 1 a 1, 1 a 2, es decir, pierdo uno y gano 2 veces lo que estoy buscando arriesgar. Y siempre que la recompensa sea mayor que mi riesgo en la operación. Esas son las mejores operaciones del mercado. Espero que esto les haya servido para entender un poco el contexto del mundo de las criptomonedas, un poco del trading, de indicadores para operar y vigilar el mercado cada tanto. Mi nombre es Camilo Rodríguez. Si tienen más consultas, estoy seguro que el chat está inundado de consultas, así que pueden ir a nuestras salas de chat, pueden verlas en la parte de abajo. Tenemos un canal en Telegram que es CR Comunidad. En Bitso se pueden sumar a Bitso México o Bitso Art. Redes sociales, Twitter, Instagram. Estamos todo el tiempo subiendo no solamente temas de Bitcoin, sino también noticias interesantes del ecosistema, reportes semanales. Y si tienen más consultas, si quieren averiguar un poco más de la academia en estos cursos, ahí pueden enviar un mail a info@cryptoresources.tech. Bien, muchas gracias a todos los que se quedaron hasta acá, hasta este momento. Y cualquier tipo de consulta las voy a ir respondiendo al cierre de este live. Bien. Perfecto, Cami. Ahí estuvimos trabajando con el equipo también, tratando de responder la mayor cantidad de preguntas que había. Genial. Así que muy bien. Nora, no sé si querés hacer un comentario más. Excelente, chicos. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron y se quedaron hasta el final de este Facebook Live y de, digamos, este chat que hicimos con Crypto Resources. Muchas gracias a Crypto Resources por compartirnos todos estos conocimientos de trading y por ayudar a nuestros usuarios a conocer más la plataforma de Alfa. Y bueno, súmense a nuestras comunidades de Telegram para que podamos seguir la conversación por ahí. Así que muchísimas gracias y nos despedimos. Listo, muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias, Nora, Hasta por el luego. espacio y a todos por colaborar. Gracias, Camilo. Hasta luego. Chao, chao.